This isn't about Jesus Salas. This is about a farm workers movement, and what comes out of there is the issues of the community, its roots and its legacies. Por eso le canto así, y así, y así trabajas tú las horas bajo el sol. Y así, si no es por ti, no habría tortillas ni frijol. Y así confrontas tú la tierra con la acción. Y así, si no es por ti, no habría surgido esta canción. We were part of 100,000 seasonal migrant workers coming from La Frontera, from the Texas-Mexico borderlands, coming up here. And we converted the agricultural industry of this region to feed all of these growing urban areas that were growing at the time. Wisconsin at that time became a leader. Cuando empecé a hacer mis investigaciones sobre la historia de latinos aquí en Wisconsin, fue imposible no encontrar la historia de Jesús. Él ha sido un hombre tan importante en la historia de movimientos sociales para latinos y para movimientos sindicales aquí en Wisconsin. Toda la frontera, ¿verdad? Todas las colonias de este lado del río Bravo estaban segregadas. Había un sistema de segregación racial. Yo me crié en un pueblo donde los mexicanos éramos el 85% de la población, pero el 15% de los anglosajones dominaban la economía. Las escuelas estaban segregadas, los barrios estaban segregados. Yo fui a una escuela segregado de puros mexicoamericanos, ¿verdad? Puros jóvenes. Cuando comenzamos a viajar hacia el norte, fue mi primera experiencia en integrarme con la sociedad en general y conocer a jóvenes que no eran mexicoamericanos, como mi experiencia en la ciudad de Cristal. Mi padre en 1959 dice, basta, ¿verdad? Vamos a relocar, vamos a establecer residencia en Wisconsin. When John F. Kennedy was assassinated, his vice president became president, Lyndon B. Johnson. And when Lyndon B. Johnson took over and became the president, he came from Texas and he saw that there was a lot of poverty in Texas as well as around the country. So one of the things they decided to do was he initiated what was called a war on poverty. He wanted to make sure that poverty was eliminated. And he created all kinds of new programs. One of them was the Office of Economic Opportunity, a federal agency that came up with funding for agencies like UMOS to deal with farm worker issues and the community action agencies that are still in existence today. So this war was launched to try to do something about the poverty in this country. UMOS was one of those agencies that applied for that funding and was funded in 1965. El medio de cómo sostenernos era un restaurante de 6 mesas, vendiendo tacos a los turistas y a los trabajadores, familias trabajadores del campo. Mientras que yo trabajaba sirviendo de mesero, vino un grupo de gente que si les podía asistir yo porque querían establecer un centro de cuidado de niños para los migrantes. Regresé yo a los campos donde había trabajado por los últimos 10 años a tratar de animar a los padres que sacaran a los niños de la labor del campo, ¿verdad? Y que los mandaran a esta escuelita que estábamos tratando de establecer. Y eso lo hice por los siguientes 3 años. Me dio otra vista completamente de las condiciones de los trabajadores del campo, ¿verdad? Entonces ya, ¿cómo vamos a resolver el problema de las viviendas? Los padres de estos niños me hablaban de los salarios, del sueldo que ganaban, una miseria, ¿verdad? Etcétera. Entonces ya comenzaba a ver esos problemas de las familias, de los trabajadores del campo, muy diferente de la que yo sufrí. Conditions were terrible in those days, and in some cases, they're still the same. I come from a migrant farm worker background, so I experienced the problems that farm workers were having in terms of poor housing, low wages, very difficult work in the hot sun, very physically challenging kind of work. Yo creo que una de las cosas más importantes de la vida de Jesús es que él siempre ha entendido que las dificultades de latinos en Wisconsin o otras partes de los Estados Unidos están conectados con las dificultades de otras comunidades, que sean comunidades afroamericanas aquí en Milwaukee, personas indígenas en todas partes del estado,
que están pasando por diferentes sufrimientos. Farm work is very similar to construction work. High incidence of accidents and such. Having been familiar with that, it made it much easier for me to be able to deal with those programs at the UMass level. And the conditions that existed then, in many cases in part of the country, have not changed very much over the past 50 years. There are some states, like Wisconsin is only one of a few states, that has very strong laws to protect the migrancies of farm workers. In addition to that, in Wisconsin, the legislature and the governor chose several years ago to establish laws that would protect farm workers and have what is called a statutory council, an advisory council that oversees the conditions of migrancies of farm workers. Not very many states have that. In fact, most of the states in the country don't have what we have here in Wisconsin. I mean, people like Jesus Salas and Salvador Sanchez advocated for changes in establishing laws to protect farm workers. Lo peor eran las condiciones las de viviendas, ¿verdad? Hubo un estudio en 1962 de como 500 viviendas, ¿verdad? De fincas, ranchos, campos. 375 de ellos estaban certificados para familias. 50 de ellos tenían que hacer ajustes para poder ser utilizados para familias. Cerca de 100 de ellos, los granjeros no sujetaban las viviendas esas a inspección. El Estado se reconocía principalmente en las lecherías que había. Había estas fincas que anteriormente se habían utilizado por esos animales, por vacas, ¿verdad? Que ahora se estaban convirtiendo en viviendas para los trabajadores del campo. Ya se imagina, en otras palabras, no había agua ¿sí? Porque todas estas fincas no tenían agua, entonces tenían que una de esas fincas se tenía que usar para las pompas de agua, ¿verdad? Y para los servicios de baños, etcétera. Pocas fincas había donde se establecían campos en particular para familias, ¿verdad? Eran adaptaciones de la estructura de estas granjas, ¿verdad? Y condiciones pésimas. Yo estaba trabajando con UMass, visitando los campos de campesinos en Wachuca County. Una de las tareas de nosotros era de visitar los campos y dar información de lo que UMass estaba dando como servicios. Y al mismo tiempo había un movimiento donde se formó un grupo Obreros Unidos. La persona que estaba organizando ese grupo era Jesús Salas. En aquellos entonces lo que está sucediendo en Milwaukee es establecer una ordenanza, o sea, una ley local aquí en la ciudad de Milwaukee para permitir la desegregación de las razas. O ya sea, porque en aquellos entonces todo el afroamericano, las familias estaban segregadas en cierta área. No se permitían salir de esa área, se quería pasar una ley. Y había unas manifestaciones realmente feísimas donde le llaman a la Guardia Nacional. Hay gente que está balaceada, muertes, las familias jóvenes encienden parte de la ciudad. Bueno, y eso es lo que está sucediendo en el año que nosotros marchamos y a mí me da una preocupación tremenda. ¿Qué tal si reciben nuestra manifestación de esa manera? Giffy, le digo, ¿cómo nos va a tratar el público? ¿Cómo nos va a tratar la prensa si nosotros decidimos marchar 80 millas de Wautoma? Él fue el que me dijo, Jesús, eso va a ser la historia principal de todo el verano. Lo otro fue el padre Garrigan, que era el pastor de la iglesia católica en la ciudad de Wautoma, en la iglesia de San José. No teníamos dónde unirnos. Él me permitió usar uno de los salones. Fue cuando establecimos las condiciones, las demandas, en nuestro nombre. Seleccionamos el nombre Obreros Unidos, que iba a ser de la manera que nos íbamos a señalar, ¿verdad? Y Obreros Unidos era un grupo local, realmente. Pero al mismo tiempo él se conectó con el movimiento de las uvas de César Chávez. Alguien me trae un periódico y me dice, oye, mira lo que están haciendo los trabajadores del campo. Tú fuiste inmigrante. Le dije, sí, mira los trabajadores del campo lo que están haciendo en California. Y era César Chávez. Y me puse en el teléfono a llamarle.
Y lo buscaron y me lo encontré y le pedí, le dije, yo que no queremos hacer lo que ustedes están haciendo. Y así nos conocimos. Y esa fotografía fue la primera reunión ese año, ¿verdad? Después de que hicimos lo que él estaba haciendo en California, o sea, demostrando las quejas de los trabajadores del campo en California. Entender la historia de Jesús es mejor entender los esfuerzos, los trabajos, los movimientos sociales de millones de personas que han venido aquí a Wisconsin por 100 años. Es importante entender que la historia de Jesús nos da una vista a las historias de tantas personas que han hecho esfuerzos aquí en Wisconsin. So many of the stories that you think are just stories are really histories. I mean, the word story is part of history for a reason. And it's the most important part. And that's the part that we love to share. So, for example, Jesus came to us with his idea, and as soon as we saw it, we knew what an important part of history the whole migrant farmer story not just was, but is. I mean, history is continuing. None of the ethnic festivals had that focus in terms of what are your existence. Of course, we were all children at the time, but I think that what we find is that migrant labor at the time was about women and children, as is poverty right now. Poverty is about women and children. I think most of the burden fell on our women. A day's work that they're looking forward to with great happiness, and that is not surprising to anyone who understands the nature of migrant work or of farm work in this kind of condition. It was very hard work, and I said it was especially difficult for the women and the young girls because, of course, they were expected to be, assuming responsibilities very early. And they still worked in the fields. In addition, well, everybody did that. And the same thing, like when we started going to school in Henry and in Watoma, we got up at the break of dawn. We got a couple hours in before we went to school. And when we came back, changed our work clothes and finished up until nightfall. It's an inner strength of some sort that led them and assisted all of us as the years passed. Our organization, which Cesar and I had formed, called the National Farm Workers Association, we said, okay, we've got to do something here. So we kind of waited a few days to see if it was just going to be a work stoppage or a real strike. But what happened is that the growers retaliated with such brutality against the Filipino workers, beating them up. They lived in these labor camps. They shut off the lights and the gas and the water of the workers. In fact, one employer actually locked the workers inside of the labor camp so that they wouldn't get out. Yeah, it sounds like something out of the 19th century. Exactly. And so all of this brutality and violence against the Filipino workers. So, we called a general meeting of all of the Mexican farm workers and said, look, we've got to support the strike. So the workers took a vote and voted to support the strike on September the 16th of 1965. Yo estaba almorzando en el restaurante de Salas y vi una línea de picket line que le decían. En ese tiempo ya estaba Jesús Salas trabajando con Chávez. Y le pregunté a un amigo, dije, oye, ¿qué está pasando ahí? Digo, están boqueteando la uva de Chávez. Digo, ok. Me levanto y me voy y me sirvo ahí, me meto en la línea, agarro una bandera americana y andaba marchando ahí y entonces viene Jesús y dice, ¿y tú quién eres? Digo, yo soy Chacón. Digo, Jesús Salas. Ahí nos conocimos. And not in 1965, but later on, we ended up doing that boycott right here against that same company right here in Wisconsin, in Milwaukee, Wisconsin, because it turned out that the Wisconsin has the highest consumption of brandy of any country. That's right. Of any state in the United States of America. And so we had farm workers that had to come out here in the dead of the winter to ask people not to buy this. It's a bad time to ask people not to drink brandy. Right? Yo nunca he visto lo que hicimos aquí en Milwaukee. Y no lo hizo un individuo. Lo que habíamos establecido en el campo lo traemos aquí. Y no hay movimiento de mujeres y no hay movimiento de jóvenes, a lo menos que organicen familias. Y ese es uno de los problemas de los sindicatos tradicionalmente que se enfocan principalmente en el dirigente de la familia, ¿verdad? El encabezado de la familia, en vez de organizar toda la familia como lo hicimos nosotros. There was a movement, a national movement of Mexican Americans in the United States.